Saludo compañeros, profesores. El día de hoy, el grupo número 2, enzimas, va a ser la presentación del artículo relacionado. El grupo está conformado por Luisa Mátima, Laura Molina y el presente Juan Mora. Bueno, para dar inicio, entonces hablaremos de qué son las enzimas. Su nombre proviene del griego enzoyi, que es como dentro de una levadura. Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces. Eh, Químicamente son como proteínas, al igual que los catalizadores, solo se requiere una masa pequeña para funcionar. No lleva a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables, no modifica el sentido de algún equilibrio químico que pueda suceder en el cuerpo, sino que acelera su reacción solamente. Las enzimas son grandes proteínas que aceleran las reacciones químicas. Algunos fragmentos de ARN también tienen la capacidad de catalizar reacciones relacionadas con la replicación y maduración de los ácidos nucleicos de dichas, digamos, proteínas. Poseen una conformación natural más estable. Los cambios con los cuales se conforman eh, para que puedan actuar bien son factores que influyen como el pH, la temperatura y los cofactores. Todo lo que termina en asas es una enzima. Por ejemplo, la lactasa, que se desdobla de los lácteos, que son dos azúcares simples de glucosa y lactosa. La lipasa transforma los lípidos, también son enzimas. Eh, También tenemos como enzimas la catalítica, que es en la saliva, y las enzimas pepsina, que también están en el estómago, aunque pues no terminen en asa, también son enzimas. Bueno, por parte de estructura y mecanismo, pues se escogieron del artículo las enzimas que son más relevantes, ¿sí? Por parte tenemos las silanasas, que son un grupo de enzimas activantes de carbohidratos, ¿sí? Concretamente, se clasifican como glicosidasa, ¿sí? Que hidrolizan a los polisacáridos silano y silonosa, ¿sí? Estas realmente se encuentran en la mayoría de bacterias, ¿sí? Hongos y plantas. También tenemos la beta 1,4 endosidasa, sinanasa, perdón, y la beta sinolosidasa. Son enzimas responsables de la hidrólisis de la cadena principal, ¿sí? Representan, se representan los principales componentes del sistema silanolítico y producen silonosa, silovisa y oligómeros de 2 a 6 unidades. Muchos organismos las producen, pero mayormente se encuentran en plantas, también en bacterias y ayudan con la degradación de estas plantas. También tenemos la enzima lacasa, que es una enzima perteneciente al grupo de oxidasas de cobre azul, que es una enzima catalítica. ¿Sí? Cataliza principalmente productos inorgánicos, pero también orgánicos, ¿sí? Esta lacasa también se encuentra en productos vegetales, ¿sí? En la mayoría de los vegetales, ayudando a la producción de autosustentación de las plantas, o sea, generando pues comida para ellas mismas, ¿sí? La lactasa también se encuentra en las bacterias y en algunas clases de hongos, no todos. Tenemos como moléculas reguladoras, básicamente las enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas que aumentan o disminuyen su actividad. Tenemos como cuando la enzima está en aumento, se conocen como activadores, mientras que cuando disminuyen, las enzimas se conocen como inhibidores. De los inhibidores tenemos como la competitividad, que básicamente es un inhibidor que puede ser, pues, se puede unir a una enzima y bloquear la unión del sustrato. Y tenemos como no competitiva, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega al otro sitio y pues evita como que la enzima haga su función.
Tenemos como control de activadores, la primera es la producción de la enzima como tal, que es la síntesis de una enzima que puede ser favorable o desfavorable, pues dependiendo de la respuesta. Tenemos la segunda, que es la compartimentalización de las enzimas, que se pueden localizarse en diferentes compartimentos de la célula, de modo que pueden tener lugar en diferentes rutas metabólicas de formación independiente. Tenemos la tercera, que es la modificación post-traduccional de enzimas, que básicamente esta habla de que se pueden activar o se pueden inhibir a otras moléculas. Tenemos la cuarta, que es la activación dependiente del ambiente. Este puede pues, sufrir diversas modificaciones post-traducinales, como la fosforilización, la miristoilización y la glicosilación. Y por último tenemos que los inhibidores y los activadores enzimáticos, estos son algunas enzimas que pueden ser activadas cuando pasan por un ambiente, por unas condiciones a otras muy diferentes, como puede ser el paso del ambiente reductor del citoplasma al ambiente oxidante del periplasma. Para la clasificación de las enzimas, tenemos que existen más de 75.000 enzimas diferentes, pero dependiendo de las reacciones químicas que estimulen, cualquiera de ellas pueden englobarse dentro de una de las siguientes grupos que veremos. Los oxidorreductores. Estas oxidorreductasas son enzimas que estimulan la reacción de oxidorreducción o más conocida popularmente como la reacción redox. En este sentido, las oxidorreductasas son proteínas que en una reacción química permiten la transferencia de electrones o de hidrógenos de un sustrato a otro. Tenemos las transferasas, son las encargadas de transferir grupos funcionales de un donante a un receptor. Transfieren grupos diferentes de hidrógeno de un sustrato a otro sustrato. Por ejemplo, puede ser a partir de carbonos o grupos aldehídos, ácidos, etc. Básicamente se transfiere un grupo funcional de un sustrato a otro mediante una enzima llamada transferasa. Tenemos las hidrolasas, son encargadas de realizar la hidrólisis de éteres. Esto puede darse mediante enlaces péptidos o enlaces glucosídicos, adicionando agua para romper el enlace donde haya carbono y nitrógeno. Todas las enzimas digestivas que tenemos son enzimas hidrolasas. Tenemos también las liasas que trabajan removiendo o adicionando los grupos funcionales a los sustratos, pueden romper enlaces o en su efecto los unen de una manera covalente. Tenemos también los isomerasas. Las isomerasas son unas enzimas que ni rompen enlaces ni los forman y que tampoco estimulan la transferencia de grupos funcionales entre moléculas. En este sentido, las isomerasas son proteínas cuya acción metabólica se basa en alterar la estructura química de un sustrato, cambiándolo de forma a su forma isomérica. Tenemos también la ligasa. Esta realiza el procedimiento de unir sustratos, es decir, hacer biosíntesis generalmente utiliza el ATP. Las ligasas son subdivididas en dos grandes grupos, como las sintetasas, que son enzimas que requieren de ATP para realizar su biosíntesis, y las sintasas, estas son, por lo contrario, no requieren de ATP para realizar el proceso de biosíntesis. En los usos de enzimas en la industria, la aplicación en la industria de las enzimas se ha establecido considerablemente en cuatro principales actividades. Em, Estas actividades son la transformación de moléculas, la ruptura de enlaces, la unión de moléculas y la transferencia de grupos. Las enzimas industriales también se utilizan como, las más utilizadas son como protasas, lipasas, carbohidrasas, aunque también en algunos casos se emplean la oxidorreductasa e imerasas. La mayoría de estas enzimas son de origen microbiano y solo en pocas pueden proceder de manera animal o vegetal. En las industrias alimenticias, las enzimas, tanto como libres inmovilizadas, se utilizan para recuperar subproductos que facilitan la fabricación y la mejora de aromas o estabilizar la calidad de algunos alimentos.
Bueno, por otra parte, el artículo del que le vamos a hablar está relacionado con el manejo de algunas enzimas. El artículo tiene como título El bagazo de caña de azúcar como fuente de carbono para la producción de enzimas por hongos filamentosos. Como parte de la introducción, entonces tenemos que la caña de azúcar es principalmente un cultivo agrícola que más se cultiva en Brasil. El tallo de la caña de azúcar se muele para obtener el jugo de azúcar que se utiliza para la producción de etanol o de azúcares. Sin embargo, este subproducto agroindustrial puede tener usos más valiosos en la generalización directa de energía por combustión. Debido a su alta disponibilidad, podríamos decir que se presenta en la caña de azúcar el 50% de celulosa, el 25% de epicelulosa y 25% de lignina. Debido a su alta disponibilidad, podría servirse como sustrato para la producción microbiana de productos de valor agregado como alimentos para los animales ricos en proteínas, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos y compuestos de importancia farmacéutica. Eh, por otro lado, también los hongos filamentosos son productores de enzimas particularmente útiles desde el punto de vista industrial, debido a su alto nivel de producción y secreción extracelular de enzimas, así como su relativa facilidad de cultivarlos. Estos hongos producen altos niveles de enzimas que degradan polisacáridos y se utilizan con frecuencia en la producción de enzimas industriales. Estas enzimas tienen varias aplicaciones biotecnológicas. Por ejemplo, se ha utilizado en la producción de textiles, detergentes, papel, alimentos para animales y para humanos durante décadas. La descomposición de la lignocelulosa en la pared celular vegetal requiere de algunos procesos glucósidos hidrolasas con diferentes mecanismos de acción en una acción concentrada de ligninasas. Ya por último, existe un interés de crecimiento en la obtención de enzimas nuevas, establecer y especificar utilizando fuentes de carbono de bajo costo. El aislamiento de nuevas cepas de hongo es el primer paso para la obtención de enzimas más eficientes y económicas, que tengan fines biotecnológicos e industriales. Así es el objetivo de este estudio, evaluar la actividad enzimática de algunas cepas de hongos filamentosos utilizando el bagazo de la caña de azúcar como única fuente de carbono. Bueno, por parte de materiales y métodos, tenemos inicialmente la obtención y la preparación de los hongos para el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Estos hongos se obtuvieron de la colección de cultivos del Laboratorio de Microbiología de la Universidad Metodista en Sao Paulo, en Brasil. Estos hongos se mantuvieron aislados, ¿sí? En el laboratorio en agar destroza de patata, ¿sí? Con sodio inclinado a 25 grados centígrados, ¿sí? Luego se transfirieron a tres discos, cada uno de los discos con un diámetro de 5 milímetros, ¿sí? Lo que se obtuvo de los cultivos luego se transfirió a un matraz que contenía 50 mililitros del siguiente medio. Lo que voy a mencionar siguiente está en gramos litro. 6 de nitrato de sodio, 1,5 de fosfato de monopotasio, 0,5 de cloruro de potasio, 0,5 de sulfato de magnesio o sal de Epsom, 0,01 de sulfato de hierro, 0,01 de sulfato de zinc y 1% de bagazo de caña de azúcar. Luego en la preparación del bagazo se dejó secar a temperatura constante de 35 grados centígrados y luego se trituró en partículas de un diámetro aproximado de 4 milímetros. Antes de agregar al medio líquido de los matraces, los matraces se mantuvieron a 25 grados centígrados durante 21 días, a condiciones estadísticas.
El crecimiento del cultivo era interrumpido mediante el filtrado cada 7 días y los filtrados del cultivo en bruto se utilizaban para ensayos enzimáticos. Cada uno de estos ensayos se realizó 3 veces. Luego tenemos la determinación de proteínas. Las concentraciones de proteínas en el filtrado del cultivo se estimaron mediante el método de Bradford, utilizando la albumina de suero bovino como estándar. Se realizaron 3 veces por muestra en un espectrofotómetro a 595 nanómetros. Luego tenemos el ensayo enzimático. Para todos los ensayos, una unidad de activa enzimática se definió como cantidad de enzima para liberar un micromol de producto. Esto correspondiente a la glucosa, silanosa, ácido galacturónico, nitrofenol y jeringaldacina oxidada. Cada uno de estos por minuto bajo condiciones ensayadas. Luego tenemos la actividad de alminasa. em, Tenemos la actividad de alminasa, también de endobeta 1,4 silanasa y adicional endobeta 1,4 glucanasa y peptidasa y también del papel filtro. Bueno, las actividades de la milasa y la endobeta 1,4 silanasa se determinaron incubando 50 microlitros del filtrado del cultivo crudo, 50 microlitros de almidón y silanano de Ebedul al 1%. Esto en un tapón de citrato de sodio a 50 milimolar, con un pH de 5,5 a 40 grados centígrados. Todo esto para una duración de 30 minutos. La actividad de la endoglucanasa y la peptidasa se determinaron incubando 50 microlitros de filtrado del cultivo crudo y 50 microlitros de carboximetil celulosa con pectina al 1%. Adicional también tenía el tapón, perdón, adicional él también tenía el tapón de citrato de sodio, mililitros, perdón, de sodio a 50 milimolar en un pH de 5,5 a 50 grados centígrados. Esto para 30 minutos también. La actividad del papel filtro se determinó en un cobado de 50 miligramos de tiras de papel filtro en 500 microlitros de filtrado de cultivo crudo y 500 microgramos de tapón de citrato de sodio a 50 milimolar a un pH de 5,5 a 50 grados centígrados durante 60 minutos. Y luego se agregó ácido 3,5 titrosalicílico y se colocó a hervir durante 10 minutos. Luego tenemos las actividades de la beta-glucosidasa y la beta-silosidasa. La actividad de la beta-glucosidasa y la beta-silosidasa se determinó incubando 125 microlitros de nitrofelín beta-diglucopiradóxido y 2 de nitrofenil beta-disilopirosido respectivamente. 125 microlitros de filtrado del cultivo crudo y 200 microlitros del tapón de citrato de sodio a 50 milimolar con un pH de 5,5 a 40 grados centígrados. Esto durante 30 minutos. Este proceso se detuvo agregando 500 microlitros de carbonato de sodio al 0,5 molar. Con esto, el ion nitrofenol liberado del sustrato se midió en el espectrofotómetro a 405 nanómetros. La actividad de la lacasa se determinó incubando 0,2 mililitros de sirigalicina en etanol al 0,5 milimolar, 0,1 mililitros del filtrado del cultivo crudo y 1,5 mililitros del tapón de fosfato a 100
milimolar con un pH de 6,5 a 30 grados centígrados. Esto durante 30 minutos. La oxidación de la sirgaldacina, se midió en el espectrofotómetro a 525 nanómetros y y esta unidad de actividad de la lacasa se definió como un micromol de sirgalacina oxidada por minuto. La caracterización enzimática es el siguiente punto. Muestra el filtrado del cultivo crudo de 7 días del hongo Japonicus. Se utilizaron para evaluar el efecto del pH, la temperatura sobre la actividad de la endobeta 1,4 silanasa y la beta silosidasa para determinar la temperatura óptima de la enzima. La muestra se incubó durante 30 minutos en un rango de temperatura de 20 grados centígrados a 60 y se mantuvo con un pH de 5,5 con un tapón de citrato de sodio. El pH óptimo se logró y se determinó que la muestra se tiene que llevar a 50 grados centígrados y se mantiene con un rango de 2 a 7 de pH, con un tapón de citrato de fosfato durante 30 minutos. Las actividades enzimáticas se realizaron como se describió anteriormente y los valores se expresaron por procesos relativos. En el análisis de datos de lo anterior se realizaron mediante el método de ONOVA de una vía. Esto es un análisis de varianza para comprobar múltiples medidas, donde se ha comparado las actividades enzimáticas entre días de cultivo de la misma cepa y entre diferentes cepas, y luego se examinó el promedio de 3 réplicas con la prueba de Tukey. Bueno, tenemos los resultados. La primera tabla nos dice la actividad de beta-glucosidasa, la endogluconasa y el FPA de aislados de hongos cultivados en cultivos sumergidos de bagazo de caña de azúcar como la única fuente de carbono durante los 7, 14 y 21 días. Básicamente acá estamos observando los 6 hongos filamentasos cultivados en el medio líquido del bagazo de caña de azúcar como la única fuente de carbón. La mayoría de los hongos mostraron un FPA máximo entre los 14 y los 21 días. Básicamente las actividades del FPA fueron más altos producidos por el A. japonicus y el Oxyporum en los 14 y 21 días respectivamente, mientras que el Fusarium y el Solani fueron como las cepas que mostraron un aumento gradual en la actividad de la enzima a lo largo del tiempo. Mientras que el A. japonicus y el Solani y Fusarium mostraron la menor variación de sus actividades enzimáticas. Además, la mayoría de los hongos alcanzaron su máxima actividad de endobeta 1,4 glucanasa a los 21 días del cultivo, pero la mayoría de las actividades de esta enzima fueron exhibidas por el Asperium jaconicus a los 7 días de cultivo y por la Pestalotius y todas las cepas de Furamio. No mostraron actividades del endobeta 1,4 glucanasa durante algunos o todos los días de cultivo. Por otro lado, tenemos que las únicas cepas que mostraron la actividad de beta-glucosinasa fueron el F-oxyporium y A. japonicus, y sus actividades máximas se alcanzaron a los 21 días del cultivo. Básicamente, estos dos hongos también fueron mostrados en una mayor actividad del beta-glucosidasa que en endogluconasas y el FPA. Tenemos la tabla número 2, la cual esta nos habla de las actividades de pectinasa y lactasa de los hongos en el medio de cultivo, que muestra las Asperium japonicus, fue la única que produjo la milasa con una actividad máxima a los 14 días de cultivo.
No obstante, tenemos que las cepas mostraron unas actividades de pectinasa como alrededor de los 7 días de cultivo y posteriormente esta actividad disminuyó. La actividad de la pectinasa más alta se observó en Japonicus, mientras que en las otras especies analizadas mostraron una actividad baja. No obstante, digamos, se registra como una actividad de la caza óptima para casi todas las cepas a los 14 días de cultivo y la mayoría de las actividades de las enzimas se observaron para el A. japonicus. De igual manera, tuvo una disminución entre los 14 y los 21 días de cultivo. Tenemos el cuadro o la tabla número 3, la cual nos habla de las actividades de beta-1,4-silanasa y la beta-silonidasa. Estas son las cepas en el medio líquido que fueron mostradas, como se observa en la tabla, las actividades más altas de endobeta-1,4-silanasa y el beta-silonidasa se observaron para el Japonicus a los 14 y 21 días de cultivos, respectivamente. El resto de las cepas mostraron como una baja actividad de enzimas de ambas enzimas, por lo cual pues el Japonicus presentó la mayor productividad del beta-silonidasas que de endobeta 1,4-silanasas en todos los días de cultivo. En otras especies se presentaron mayor actividad del endobeta 1,4-silanasa que endobeta 1,4-silanasa. También tenemos un registro menor de actividad de celulosa que en estas dos actividades enzimáticas. Tenemos como referencia la tabla número 4, las cuales son las caracterizaciones enzimáticas en A. japonicus, las endobeta 1,4-silanasas y la beta-silonadasa. Fueron las enzimas con mayor actividad y ambas tendieron pues a aumentar con el tiempo, como pues anteriormente vimos en la tabla. Número 3, con base en estos resultados, solamente se valoró la actividad específica de la endobeta 1,4-silanasa y la beta-silonidasa. La actividad específica que muestra este cuadro son de endobeta 1,4-silanasa y beta-silonadasa, que fueron conscientes con el patrón de actividad de enzimáticas exhibidas en la muestra. Como fue las actividades del FPA, Japonicus y F-oxyporum se muestran pues en la tabla número 1. Básicamente pues tenemos la figura número 1, en la cual nos muestra el efecto de la temperatura y el pH sobre las actividades del endobeta 1,4-silanasa y la beta-silonidasa de Asperium japonicus, cultivado en el bagazo de la caña de azúcar como la única fuente de carbono durante pues estos 7 días. Los valores pues fueron 3 experimentalmente. Bueno, básicamente en este artículo tenemos una discusión, el cual el primero habla de las actividades del FPA para la Trichoderma resin, el cual fue un cultivo pues cultivado en el bagazo de azúcar, de la caña de azúcar, perdón, y del terrus en los tallos de banano. Básicamente encontraron como una alta FPA siendo favorable para el A. japonicus cuando pues fue cultivado en el salvado también de trigo. Los estudios básicamente fueron potencialmente para la producción de la celulosa. Adicional, tenemos que la actividad de la endogluconasa se ha informado previamente para varios hongos cultivados en diferentes residuos agroindustriales. Adicionalmente tenemos que solamente el A. japonicus y el F. oxyporum exhibieron las actividades de beta-glucosinasa, como se vio en la tabla número 1, que fueron, digamos, como inferior al informado de los estudios anteriores, que algunos autores habían dado como informe a las actividades pues a desarrollar.
Básicamente los cultivos tuvieron como un ligero cambio en el momento de hacer una comparación con los cultivos de salvado de trigo. Y por último tenemos que con respecto a la actividad específica del endo beta 1,4 silanasa y el beta silonidasa, se encuentra que el Japonicus mostraba una alta actividad específica para ambas enzimas cuando se cultivó en el bagazo de azúcar. Y estas actividades fueron superiores a las informadas en los estudios anteriores. Bueno, por parte de la conclusión del autor, tenemos que los resultados del hongo Aspergillosis japonicus fue efectiva, ¿sí? En el bagazo de caña. Presentó resultados prometedores para las actividades enzimáticas de estos hongos. Mostró que la mayor actividad fue de la lacasa, de la enzima lacasa, de la endobeta 1,4 silasa y la beta silosidasa a los 7, 14 y 21 días de cultivo respectivamente. Esta cepa también fue capaz de producir la máxima cantidad de endobeta 1,4 silanasa y beta silosidasa a bajas temperaturas en comparación con otros estudios. Por lo tanto, el hongo parece ser productor enzimático, eficaz para el cultivo de bagazo de caña de azúcar, lo que sugiere que el potencial aplicativo en la biotecnología para la producción de enzimas pues es muy efectivo. Nosotros llegamos pues a una conclusión similar con el autor. Adicional a esto que pues los residuos que deja el bagazo de caña son demasiados. Entonces, si se comienza a producir por enzimas por este medio, se le daría un como un reproceso a esto que pues muchas veces es como desecho en las diferentes pues productoras de panela, que es donde más se utiliza pues la caña de azúcar, ¿sí? Adicionalmente a esto, em, pues la producción de estas enzimas ya que como pues dijo el autor, a bajas temperaturas son funcionales, se pueden interactuar con comestibles, como con muchas bebidas alcohólicas o yogures. Ya con esto damos entonces finalizada la exposición. Muchas gracias por la atención.